Ahora, una vez estabilizado el paciente, debemos preguntarnos por qué convulsionó. Y en medicina interna, pues digamos que podemos seguir esta mnemotecnia que se llama ACES, en donde la H hace referencia a los trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos, porque las causas metabólicas son extremadamente frecuentes. Entonces, pilas con la hiponatremia, por debajo de 125 miliequivalentes y de forma más frecuente debajo de 120, son una de las causas metabólicas más frecuentes de crisis. Puede ocurrir con niveles muy bajos o con descensos rápidos. Entonces, si el paciente convulsiona por hiponatremia, aquí el tratamiento urgente es la solución salina hipertónica al 3%, en bolos de 100 a 150 mililitros, con la intención de elevar el sodio 2 a 4 miliequivalentes por litro de forma rápida y así detener la crisis. Pero pilas, la sobrecorrección es peligrosa, entonces nunca corregir más de 8 a 10 mil equivalentes por litro en 24 horas, porque eso puede causar desmielinización osmótica o lo que antes se conocía como la mielinolisis pontina. Otra etiología metabólica es la encefalopatía urémica, entonces pacientes que tengan BUN por encima de 100 pueden presentar eventualmente mioclonías, asterixis, crisis generalizadas y aquí los antiepilépticos son solo temporales. La solución definitiva realmente va a ser la hemodiálisis urgente. Otra etiología es la hipocalcemia y la hipomagnesemia. Son frecuentes, por ejemplo, en pancreatitis, alcoholismo o pacientes que fueron llevados a tiroidectomías que quedan con algo de hipoparatiroidismo. La hipomagnesemia particularmente induce resistencia a la hormona paratiroidea. Entonces, si la hipocalcemia es refractaria, primero deberíamos reponer el magnesio. Sin magnesio el calcio nunca se va a corregir adecuadamente. Luego iríamos con la A de abstinencia alcohólica, que es una causa muy frecuente y que a veces pasa desapercibida. Las crisis suelen aparecer entre 6 y 48 horas después de la suspensión o reducción del consumo y muchas veces coinciden con hospitalizaciones por otras causas, llámese trauma, infección, pancreatitis, en donde el paciente deja de beber de forma abrupta y el cerebro entra en hiperexcitabilidad. Ahora, la clave es que estas crisis responden súper bien a las benzodiazepinas porque el problema fisiopatológico es la desensibilización de los receptores GABA-A. Entonces las benzodiazepinas restauran esa inhibición neuronal. Pero pilas, nunca se puede usar fenitoína, porque la fenitoína va a ser ineficaz dado que no actúa sobre el mecanismo GABAérgico de la abstinencia. Entonces pilas, eso es un error clásico. Y algo importante es que no es solo detener la crisis, también debemos controlar la hiperactividad simpática de la abstinencia alcohólica. Acuérdense que estos pacientes hacen taquicardia, hipertensión, diaforesis, temblor. Y entonces aquí lo que deberíamos hacer es corregir los electrolitos asociados que pueden estar alterados y dar la profilaxis obligatoria de encefalopatía de Wernicke, que es la tiamina 100 a 500 miligramos endovenosos antes de cualquier carga de glucosa. Si la crisis no cede con benzodiazepinas, es poco probable que esta sea la etiología y deberíamos reconsiderar el diagnóstico. Luego iría la C, que la C hace referencia a causas cerebrales, es decir, causas estructurales y vasculares. Entonces aquí lo que debemos descartar es una lesión cerebral aguda. El accidente cerebrovascular agudo debemos sospecharlo particularmente en dos escenarios. Primera crisis en la vida adulta, que es lo que llamaríamos el new onset, o un déficit neurológico focal que persista en el estado posictal. Aquí la acción inmediata es hacerle una tomografía de cráneo simple, urgente, no esperar. Otra alternativa que explique la convulsión es el síndrome de Press. Hace referencia a la encefalopatía posterior reversible, que es algo que ocurre típicamente en pacientes con crisis hipertensivas, eclampsias o uso de inmunosupresores como el tacrolimus o la ciclosporina. Aquí la acción más importante es el control estricto de la presión arterial y hacer una resonancia magnética para evidenciar el edema vasogénico que se asocia al Press. Otra opción son las infecciones del sistema nervioso central. Debemos pensar en meningitis o en encefalitis si hay fiebre, rigidez de nuca, cefalea intensa o antecedente de inmunosupresión. Y aquí la forma de saberlo pues es a través de una punción lumbar. Pero siempre hay que realizar una tomografía antes de la punción si hay focalización o hay alteración del nivel de conciencia, porque el riesgo es que al hacer la punción el paciente pueda tener una herniación cerebral. Entonces ya sabemos que la estrategia diagnóstica global es que todo paciente va a requerir una neuroimagen obligatoria y una punción lumbar, pero la regla de la punción lumbar es siempre tener la neuroimagen primero. Y recordar que si una focalidad neurológica persiste por más de 24 horas, eso ya no es una parálisis de TOT y hay que asumir una lesión estructural aguda hasta demostrar lo contrario. Luego iríamos con la E, que la E hace referencia a efectos de fármacos, es decir, a la iatrogenia. Muchas veces las convulsiones no son epilepsia, simplemente son iatrogenia y eso ocurre por no revisar adecuadamente el cárdex.
Algunos antibióticos son claramente neurotóxicos, los carbapenémicos, especialmente el imipenem más que el meropenem, el cefepime, sobre todo en insuficiencia renal no ajustada, y las fluoroquinolonas. El mecanismo suele ser antagonismo GABA o acumulación por falla renal, y aquí la acción inmediata es suspender o ajustar las dosis según la función renal. Los analgésicos y los antidepresivos. Entonces, por ejemplo, el tramadol disminuye el umbral convulsivo de forma dosis dependiente. Y en el caso de los antidepresivos, por ejemplo, el bupropión también lo hace. La clozapina es bien conocida por inducir convulsiones y en pacientes con antecedentes epilépticos o con crisis nuevas, pues deberíamos reconsiderar definitivamente el uso de estos medicamentos. Otros medicamentos son los antituberculosos y los broncodilatadores. Particularmente la isoniazida puede inducir convulsiones por depresión de la vitamina B6 y la teofilina, en el caso de los broncodilatadores, tiene una toxicidad directa que puede generar crisis incluso en niveles terapéuticos altos. En el caso de la intoxicación por isoniazida, pues en este caso el tratamiento es con piridoxina intravenosa. Entonces, siempre ante cualquier crisis de novo en hospitalización, revisemos meticulosamente la lista de fármacos que tiene el paciente y suspendamos o ajustemos la dosis del agente sospechoso de forma inmediata. Finalmente iría la S, que la S hace referencia a sepsis y sistémico. Entonces, la sepsis no es solo una infección periférica, es una agresión sistémica que puede afectar directamente el umbral convulsivo. Entonces, la inflamación sistémica con citoquinas como la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, hacen que se disminuya el umbral convulsivo neuronal. También la disfunción de la barrera hematoencefálica hace que, al aumentar su permeabilidad, haya un paso de toxinas y de mediadores inflamatorios. Y tercero, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial de la sepsis producen un daño neuronal directo. Entonces, el resultado sí o sí es una encefalopatía séptica que puede manifestarse con crisis convulsivas. Como signos de alarma debemos sospechar que sea séptico en pacientes que tengan fiebre o hipotermia, taquicardia o hipotensión, leucocitosis o leucopenia y taquipnea. No toda convulsión en hospitalización necesariamente tiene que ser neurológica primaria, puede ser algo inflamatorio sistémico como el caso de la sepsis. Y en estos casos el antiepiléptico realmente es sintomático. La resolución real va a depender del control del foco infeccioso, de los antibióticos precoces y de optimizar la hemodinamia, buscando tener pues una tensión arterial media por encima de 65 para asegurar la perfusión cerebral. Siempre corregir alteraciones metabólicas como acidosis o hipoglicemia asociadas, y hay que tener presente que en sepsis con disfunción multiorgánica, la farmacocinética puede cambiar. Entonces, si el paciente está con falla renal, ajuste el mantenimiento del levetiracetam, y si está con falla hepática, evite el valproato y use las benzodiazepinas con cautela. Ahora, una de las situaciones más peligrosas en la medicina interna es que el paciente ya no convulsiona, pero no despierta. Y esto es algo que se denomina como el estatus epiléptico no convulsivo, que debemos sospecharlo siempre que el paciente no recupere la conciencia 30 a 60 minutos después de que cese la crisis motora o cuando haya una fluctuación del estado mental sin que haya una sedación evidente. Algunos describen esto como un coma cíclico. Dentro de los signos sutiles que podemos encontrar que sugieren un estatus epiléptico no convulsivo están las mioclonías palpebrales sutiles, el nistagmo persistente o la desviación de la mirada, los automatismos orales como el chupeteo o la masticación y el hiporrítmico inexplicable. Si no los buscamos activamente, pasan desapercibidos. Y en estos casos, el gol estándar para el diagnóstico es el electroencefalograma. El electroencefalograma diferencia un coma posictal verdadero de un estatus no convulsivo continuo. Y si no tenemos un electroencefalograma disponible, lo que podemos hacer es una prueba terapéutica con benzodiazepina intravenosa. Le administramos una dosis baja, observamos si mejora el estado de alerta, pero la decisión final es clara. El estatus no convulsivo es una indicación de traslado a la UCI para tener una monitorización neurológica estricta. De esta forma tenemos entonces aquí un resumen de algoritmo de bolsillo de lo que debemos hacer en cada una de las fases, tanto de la fase de estabilización, la terapia inicial, el control urgente de estatus si está establecido y el manejo del estatus epiléptico refractario, con su correspondiente acción prioritaria, los fármacos y las dosis a utilizar. Y ya para cerrar, una serie de mensajes clave finales. Primero, el tiempo es cerebro. Los primeros 20 minutos de intervención van a determinar el pronóstico neurológico funcional a largo plazo, entonces actúe rápido, no espere a que la crisis se autolimite. Segundo, la dosis plena y escalonada. No se subdosifican las benzodiazepinas. No se retrasa la carga del antiepiléptico de segunda línea, porque la prioridad es cesar la actividad clínica y la actividad eléctrica. Tercero,
No basta con detener la crisis, debemos buscar la causa, entonces pensar siempre en la mnemotecnia ACEs, trastornos hidroelectrolíticos, abstinencia, causas cerebrales estructurales o vasculares, efectos de fármacos y SD sistémico o sepsis. Siempre recordemos que dependiendo de la población, hay consideraciones que debemos tener. Paciente hepático, evitar el valproato. Paciente renal, siempre darle el levetiracetam con la carga completa, pero con el ajuste de la dosis de mantenimiento. En embarazadas, recordar que el sulfato de magnesio es la primera línea cuando las convulsiones se asocian a una eclampsia. Aseguren siempre tener el kit de convulsión listo, el algoritmo claro y el equipo entrenado. Y de esta forma podremos haber manejado adecuadamente la convulsión en el piso. Y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión. No te olvides de seguirnos y darle clic a la campanita para que puedas enterarte de cuando subamos nuevos videos y espero este te haya servido. Hasta pronto.